preciosa mañana de miércoles a todos los que ya se encuentran allí conectados, puntualitos como todos los días de lunes a viernes, están allí atentos, pendientes a este precioso devocional. Te doy una grata bienvenida a esta tu iglesia cristiana, Gloria de Dios, y a este precioso y bendecido devocional, Mi despertar con Dios. Quiero invitarte a que allí donde estás, si estás, no sé, si de pronto has apartado este tiempo para escuchar la palabra o si estás en los quehaceres diarios, en las ocupaciones diarias, no importa cómo estés, allí donde estás, en medio de la ocupación que tengas, el Señor solamente pide un corazón dispuesto, un corazón que quiera y anhele tener este tiempo con Él a pesar de las circunstancias y de los afanes diarios, que anhelemos poder hablar con Él. No importa si estás organizando la cocina, preparando a los chicos para el colegio, o te estás preparando para salir a trabajar, o quieres dejar todo organizado. Allí donde estás, ábrele tu corazón al Señor y dile: Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana, mi Rey. Gracias por tu preciosa presencia en medio nuestro, Padre del cielo y de la tierra. Te adoramos, alabamos tu poderoso nombre. Como dijo el salmista: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Que aún en medio de la angustia, en medio de las adversidades, de los problemas, de los afanes, Señor, podamos adorarte, podamos glorificarte, podamos exaltarte, podamos darte a ti el primer lugar, mi amado Padre. Que aún en medio, Señor, de las ocupaciones diarias, podamos dirigirnos, presentarnos delante de ti, mi Rey, sin importar nada, Señor mío. Gracias te damos porque hoy nos permites estar en pie, porque hoy nos permites, Señor, hacer todas las cosas que nos disponemos a hacer. Ponemos este día delante de ti, este tiempo devocional en tus manos. Te pedimos que seas tú hablando a lo más profundo de nuestro ser, ministrando nuestras vidas, y que sea tu palabra ese renuevo, ese óleo de tu espíritu a nuestros corazones, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Quiero hoy compartirte una palabra bajo el tema intimidad personal. Y es muy importante lo que quiero poder transmitirte hoy en el nombre del Señor. Oro para que sea su Espíritu Santo ministrando tu vida y trayendo esa convicción a tu corazón, no de lo que yo te estoy diciendo, sino de lo que esa porción que Dios ha servido hoy a la mesa para ti y para mí. Y es que cuando no estamos cimentados en una vida de intimidad con Dios, somos muy volubles, tendemos a ser personas llevados fácilmente por nuestras propias emociones. Y cuando usted va allí al libro de Mateo capítulo 7, en el verso 22 y 23, hay algo muy importante que quiero poderte recalcar en esta preciosa mañana, y que puedas con un corazón dispuesto meditar. Y dice: muchos me dirán en aquel día. Aquí se está refiriendo el Señor Jesús al final de los tiempos, cuando Él venga por segunda vez. Y dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y suena un poco fuerte lo que dice aquí la palabra, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos está haciendo una advertencia de lo importante que es que nuestra vida diaria y nuestro diario caminar, valga la redundancia, sea fruto de nosotros vivir en intimidad con el Padre. Y es bonito congregarse, es bonito ir a la iglesia, es un paso de obediencia a un mandato que Dios nos da en su palabra.
Es bonito convivir con otros cristianos, que tengamos grupos de oración, que nos reunamos con otros cristianos, con otros hermanos en la fe a orar. Eso es bonito, es chévere y se siente de mucha fortaleza, ¿verdad? Pero el Señor nos hace un llamado especial todo el tiempo. Si usted ha tenido la oportunidad de leer los evangelios, Jesús nos está haciendo un constante llamado a tener una vida de intimidad, a tener una relación personal con nuestro Padre Dios, porque a eso Él vino. Por eso Él padeció todo lo que padeció, para que usted y yo nuevamente pudiéramos ser levantados, pudiéramos ser purificados y tuviéramos nuevamente la oportunidad. Así como Adán y Eva tuvieron esa oportunidad cuando estuvieron en el paraíso, en el jardín del Edén, antes de la caída, de ser engañados por Satanás, de hablar con Dios, de tenerlo allí como una presencia constante, de escucharlo y de poderle hablar. Cristo restaura nuevamente esa posición en nosotros como creación de Dios, como esa imagen de Dios aquí en la tierra, porque por nosotros mismos, si usted me pregunta a mí si yo represento a Dios aquí en la tierra, yo analizaría muchas cosas, ¿verdad? Y sé que de pronto usted lo haría, no, yo con tantos defectos, yo con tantos errores, yo soy pecadora, yo a diario me equivoco, a diario peco contra el Señor con mis pensamientos, con mis palabras, y uno piensa en tantas cosas, pero Jesús hoy nos dice, hoy nos enseña una vez más que Él nos justifica. ¿Qué es justificar? Perdonarnos, limpiarnos, purificarnos de todas esas cosas que nos hacen indignos, que nos hacen inaceptables, para que pasemos a ser esos hijos, esas personas aceptables delante de la presencia del Padre y podamos tener esa comunión personal. Porque de nada nos va a servir todas las obras que hagamos si no son fruto de nuestra vida de intimidad con el Padre. Y Jesús siempre se apartaba a orar. Si usted se da cuenta, en medio de las multitudes lo asediaban. Siempre Jesús estaba siendo perseguido por las multitudes para poder apreciar de antemano los milagros y las proezas que Jesús hacía. Pero Jesús siempre se apartaba solo a orar. Aunque enseñó a orar a sus discípulos, dice la palabra que Él se apartaba solo. Cuando fue al monte en Getsemaní se apartó solo, dejó a los discípulos acá atrás vigilando y Él subió solo a Getsemaní a orar, a tener un tiempo de intimidad en medio de una gran tribulación. Cuando subió al monte de los olivos, mientras los discípulos iban en la barca atravesando el mar de Galilea, Él estaba solo orando. Y siempre cuando se despertaba muy de madrugada, dice la palabra en el Evangelio de Marcos, y oraba al Señor de mañana, muy temprano, tenía intimidad. Cuando se apartó al desierto, siempre tenía ese tiempo a solas de buscar al Señor. No fue algo que a nadie se lo enseñara, sino que ese era su estilo de vida, ese era su fuente, ese era el secreto con el cual Jesús pudo siempre estar constantemente lleno de la presencia de Dios y pudo afrontar todas las cosas que tuvo que padecer durante su tiempo y su ministerio aquí en la tierra. Jesús no buscaba fama ni reconocimiento, no buscaba publicidad, siempre mandaba a los que habían sido sanados y que se quedasen en silencio. Cuando Jesús hacía un milagro, cuando Jesús hacía algo, mire que siempre le decía, no le cuentes a nadie, ve al templo, da la ofrenda, purifícate, preséntate a tu familia, preséntate a los tuyos, pero no le digas a nadie, porque Jesús siempre dejaba esto en silencio,
Todo ello con el propósito de limitar lo mayormente posible el entusiasmo en la gente, que la gente se dejara llevar por las emociones del momento. Ay, es que Jesús me sanó, es que Jesús me resucitó, es que Jesús hizo tal cosa. Y eso conlleva a que por medio de las emociones, del fervor del momento, quisieran poner su mirada en el milagro. Y cuando en algunas ocasiones veía que el fervor popular, que toda la euforia de la gente que siempre lo estaba asediando, que siempre lo estaba como que allí tratando de acaparar. Dice la palabra que cuando ya todo se volvió incontrolable, sencillamente Jesús se apartaba. ¿Dónde? Se apartaba de las multitudes a orar. Quiero leerte rápidamente en el libro de Juan, en el capítulo 12, a partir del verso 12, dice de la siguiente manera. Vemos algo muy importante que acontece y dice: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras. Aunque se vaya el video, si me están escuchando, les invito a que no se pierdan detalle. Muy bien, parece que ya sigue diciendo la palabra del Señor. Tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Amén y amén. Es muy interesante porque vemos que Jesús siempre está no buscando fama ni ser popular, pero aquí vemos que actúa de una manera diferente, aquí vemos que Él procede de una manera diferente y vemos que primeramente Él está huyendo. Estamos en el contexto de que Él está siendo perseguido para ser arrestado y ser muerto, crucificado. Igualmente Lázaro lo están queriendo buscar para matarlo. Pero ¿por qué ahora vemos algo diferente? Al parecer el público se salió con las suyas de querer llenar a Jesús de orgullo y de fama. Sinceramente, cuando leemos la palabra y cuando leemos el texto, nos damos cuenta que no es así. Como hemos leído en devocionales anteriores, Jesús había bajado a Jerusalén 6 días antes de la Pascua. Cuando vemos lo que ya había sido profetizado de Jesús, nos damos cuenta que Jesús estaba haciendo una entrada triunfal a Jerusalén para ir a morir por la humanidad, mas no para ser coronado como las multitudes creían, aun como sus discípulos creían. Los discípulos hasta el último momento esperaban que Jesús se proclamara rey, que tomara el poder político de la nación, que se parara por encima de los líderes religiosos, de los líderes romanos, y salvara a Israel del yugo que estaban viviendo en ese momento por parte de Roma. Pero Jesús no estaba haciendo una entrada triunfal a Jerusalén por ese motivo, sino porque Él iba a morir en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Y Jesús en ese momento solo se estaba alineando con la agenda del cielo dispuesta para Él, con el plan de Dios
para Él aquí en la tierra. Y es aquí donde yo veo algo muy importante y trascendental. Y que Jesús no buscaba, o más bien veo cómo su muerte no podía quedar en el anonimato, y Él no buscaba que las personas pusieran su mirada en los milagros. Él lo que buscaba era que la gente pusiera su mirada en ese acto de amor que Él se disponía a hacer por todos ellos. Porque muchos estaban pendientes, era de las señales que Él hacía. Muchos estaban pendientes de lo que Él podía hacer por ellos, mas no por lo que Él se disponía a hacer, que era lo más importante. Muchas veces usted y yo pensamos que lo más importante es pagar las deudas, es tener una casa propia, es tener un vehículo, es que nuestros hijos amen al Señor, es que todos seamos salvos. Y sí, todo eso es muy importante, pero lo realmente importante es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, poder entenderlo, poder recibirlo en nuestros corazones, poder vivir una vida en consecuencia de ese nuevo nacimiento que Él nos permite tener a partir de la cruz, porque es allí donde Él crucificó tus pecados y mis pecados. Por lo que sea que tú te puedas estar sintiendo mal en esta mañana, por lo que sea que te pueda estar carcomiendo la mente o que te pueda estar cercenando el corazón, Cristo murió en la cruz y clavó todo eso en la cruz del Calvario. Y cuando usted y yo tenemos entendimiento de esto, es que recibimos realmente ese regalo de la salvación, ese privilegio de poder vivir en un nuevo nacimiento, en esa nueva oportunidad que Dios nos da. Y es cuando sentimos la necesidad de tener una vida de intimidad personal con nuestro Padre, porque sabemos que necesitamos de Dios cada día. Y que lo que antes hacíamos tiene que cambiar. No podemos quedarnos como estamos, sino que tenemos que avanzar, tenemos que crecer. Y eso lo encontramos solo cuando nos acercamos a la persona de Cristo, cuando buscamos tener esa mayor relación con nuestro Padre eterno. Lo segundo que estaba pasando aquí era la actitud de los discípulos, que, como acabamos de leer, estaban muy distantes de lo que Jesús les había venido enseñando. Jesús siempre les estaba diciendo: es necesario que yo muera, es necesario que yo padezca, es necesario que yo pase por diversas aflicciones. Pero los discípulos siempre estuvieron reacios al propósito de Dios. Los discípulos son un claro ejemplo de que, por más que muchas veces nos expliquen, nos quieran enseñar o hacer entender algo, cuando estamos empecinados en una idea o en un ideal o en un concepto o en una persona, porque muchas veces nos empecinamos en una persona, nuestro entendimiento va a estar totalmente nublado, va a ser que todo se vea nublado y limitado solamente a nuestra humanidad. Hay personas, no quiero herir la susceptibilidad de nadie, pero hay personas que están empecinadas en que tienen que viajar, por ejemplo, en que el deseo que ellos tienen es viajar y salir fuera del país o irse a tal parte, y si eso no sucede, se han deprimido, se han echado a morir porque, ay no, mi vida aquí, y se quejan de todo. Se quejan de todo, pero no tienen un corazón abierto y un corazón dispuesto al propósito de Dios para sus vidas. No tienen un corazón dispuesto para que la voluntad de Dios sea hecha en sus vidas. Y créeme que Dios puede sorprendernos de la manera más inesperada. De pronto tus planes se centran solo en tus deseos carnales o pasionales o humanos, pero el deseo de Dios se centra en la eternidad. El deseo de Dios se centra en que tú seas una persona que le adore, que le sirva, que esté allí de continuo en su presencia.
El deseo de Dios es que tú puedas crecer de una manera integral. Que tu vida puedas vivir para alabarle, para adorarle a Él. Y como no tenemos un claro entendimiento de eso como lo tuvo María, la hermana de Lázaro, nos frustramos, nos sentimos que no estamos haciendo nada, que nuestra vida no tiene sentido ni propósito. Y era muy seguramente lo que estaba pasando con los discípulos. Ellos no entendían porque estaban centrados en su propio pensamiento humano, aun cuando ya tenían en las escrituras lo que había sido profetizado por Jesús, aun cuando ya tenían de antemano plasmado lo que había sido dicho de Jesucristo. Vemos la actitud también de las multitudes, que era la de personas insensatas que no quieren ver más allá de lo que está frente a sus ojos. Y respecto a esto me encanta lo que dice el libro de Santiago en el capítulo 1, en el verso 6, cuando habla de cómo debemos pedir al Señor o cómo debemos presentarnos delante del Padre. Y dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué me está queriendo decir aquí el apóstol Santiago? Las multitudes muchas veces, o más bien la mayor parte de las veces, actúan de una manera insensata. Se dejan llevar por lo que escuchan, se dejan llevar por los murmullos, se dejan llevar por los comentarios, por los chismes. Y tenemos un ejemplo claro y palpable cuando empezaron las protestas. No sé si recuerdan cuando empezaron en la ciudad de Cali las protestas y se fueron extinguiendo por todo el país. Y no está mal una protesta, pero daba pesar que muchas personas le preguntaban el por qué estaban protestando y muchos ni siquiera sabían el motivo, qué motivaciones lo tenían allí parado protestando, haciendo huelgas. Muchos ni siquiera entendían lo que estaba pasando a nivel gubernamental en nuestro país y el porqué de todo lo que se estaba desatando en medio de nuestra nación. Pero sin embargo estaban allí protestando. ¿Y qué sentido tiene cuando usted no tiene pleno entendimiento de las cosas? Y así pasaba con las multitudes cuando Jesús entró a Jerusalén para ser crucificado. Las multitudes primero lo recibieron y lo alababan, Hosana al que vive, al Rey de Israel, y ahí levantaban palmeras y le hacían una entrada triunfal. Pero esos mismos que lo estaban catalogando de rey, que le estaban haciendo una entrada bonita a Jesús, más adelante estaban gritando que lo crucificaran y que liberaran a Barrabás. Entonces podemos ver cómo no podemos dejarnos llevar o poner nuestra mirada o nuestra fe solo en los milagros, porque eso pasaba con la multitud. La noticia tendencia de moda en esos momentos era la resurrección de Lázaro. Era la señal más eminente que Jesús había mostrado. Y todo eso era, mejor dicho, y viene el que resucitó a Lázaro, miren. Pero eran simples emociones, no había convicciones en sus corazones, no había una relación, una intimidad con Jesús. Ellos no entendían realmente quién era Jesús. Y eso es lo que pasa con muchas personas que dicen ser cristianas hoy en día, pero que realmente no tienen un conocimiento profundo de Cristo en sus corazones. Y cometen con avidez toda clase de cosas y muchos dicen, y ese no es que es cristiano, pero mira cómo habla, mira lo que hace, mira cómo camina, cómo actúa, su estilo de vida. Y muchas veces ponen en vergüenza el evangelio de Cristo. Ya muchos, aquí nos está diciendo también el apóstol Santiago,
que debemos aprender a pedir con fe al Señor. Ya muchos ni piden, ya muchos ni se acercan a Jesús, al Señor, ya muchos ni creen, sino que se resignan, se conforman a las cosas de este mundo. Ya hoy en día vemos personas que reciben noticias de salud adversa para ellos, y sí, yo voy a esperar la voluntad de Dios, o mamás que sus hijos se desvían, se van, y sí, yo espero que Dios obre, que Dios haga, yo espero la voluntad y el tiempo de Dios, pero ya ni siquiera piden con fe al Señor, sino que se conforman a la adversidad, a la tormenta, a la circunstancia, y siguen su vida como si nada, dejando que el enemigo avance, sin ponerle un pare, sin ponerle un alto, porque no queremos, nos da flojera escudriñar las escrituras para que nuevamente podamos ser sanos, para recobrar vida. Nos da flojera orar, nos da flojera adentrarnos en las aguas del Espíritu, de su palabra. Y conozco varios testimonios preciosos de mujeres que ante el primer indicio de adversidad o de tormenta en sus vidas se han refugiado en la palabra, y la palabra ha sido su alimento, su aliento, su aliciente, y por la palabra han recibido sanidad, han recibido libertad, han recibido milagros, pero primero ha habido un acto de fe en ellas. Cuando veíamos la resurrección de Lázaro, Jesús no llegó enseguida a resucitar a Lázaro. Jesús primero trató con la fe de Marta. Primero vio la actitud del corazón de María, y cuando la fe fue despertada y fue levantada y fue aumentada en los corazones de sus hermanas, fue que vino el milagro, fue que vino la resurrección. Mi pregunta es para ti que estás pasando un momento adverso: ¿cómo está tu fe? ¿Será que la estás alimentando? Porque viene por el oír la palabra de Dios, por meditarla, por caminar en ella. ¿O será que estás conformado a las cosas de este mundo y no te estás renovando en el poder de la palabra de Dios? Necesitas, si estás pasando por un momento difícil, como estaban pasando los discípulos, necesitas conocer la palabra, porque los discípulos estaban confundidos y no sabían por dónde iba tabla, como decimos coloquialmente en la costa, porque no conocían lo que decían las escrituras. ¿Cuándo vinieron los discípulos a entender todo? Al final, cuando ya Jesús resucitó, que dice la palabra, lo vamos a leer capítulos más adelante en el Evangelio de Juan, que fueron abiertos sus ojos, y producto de ser abiertos sus ojos fue que entendieron, claro, todo esto que Jesús ha pasado estaba profetizado, estaba en el libro de Zacarías, en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, en primera y segunda de Samuel, en los Salmos. Pero ellos sufrieron persecución, confusión, dolor por no conocer las escrituras. ¿Cuánto hemos sufrido tú y yo por no conocer las escrituras, por no conocer la palabra de Dios? Porque allí está la respuesta y no la queremos buscar, no la queremos escudriñar, no queremos hacer la labor ni vivir el proceso. Y los discípulos estaban pasando por un momento de confusión que no entendían porque no conocían la palabra. Entonces, vemos la actitud también de los fariseos, que en medio de su frustración no lograban prender a Jesús para matarle como ellos querían. Los fariseos seguían empecinados. Su odio hacia Jesús estaba aumentando cuando veían que las multitudes le seguían, no sabiendo ellos que todo eso era algo muy sugestivo. Pero la voluntad de Dios para todos nosotros es que lleguemos primeramente a buscarle a Él, es que busquemos a Dios, como dice el libro de Isaías. Permítanme y se los comparto. Isaías
capítulo 55, en el verso 6, dice de la siguiente manera: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Tuve la oportunidad, ya para finalizar y que podamos orar en esta preciosa mañana, algo normal a través de lo cual el Espíritu Santo siempre está enseñando nuestros corazones y nuestras vidas. Y es que acompañé a mi esposo a recoger un artículo donde un familiar, y esa familiar perdió a su papá hace muchos meses, falleció consecuencia de COVID, y son tres hermanas, pero una de las cosas que ella nos mencionaba era que ella era siempre la que más estaba allí pendiente, ella era la que más estaba así como pegadita. Ella decía, mi papá a las tres nos amaba por igual, a sus tres hijas él daba la vida por nosotras tres, pero la que estaba allí más pegadita a mi papá era yo, la que siempre lo acompañaba y siempre quería estar allí junto con él era yo. No me importaba que lo que él fuera a hacer fuera algo aburrido, de pronto se iba para las reuniones en la iglesia o para los pueblos a visitar, sino que ella lo que le importaba realmente era estar allí con su papá, disfrutarlo, compartir con él, aunque fuera aburrido lo que él fuera a hacer. Y muchas veces el Espíritu Santo ha hablado fuertemente a mi corazón y me quedó tan sonando aquí en mi cabeza, porque la palabra nos enseña que Dios no hace acepción de personas, que Él a todos nos ama por igual. Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por todos, a todos Jesús está dispuesto a enseñarnos, a capacitarnos, a todos nos quiere llenar el Espíritu Santo de la misma forma y bendecirnos de la misma forma. Pero ¿por qué no todos vivimos el Evangelio igual? ¿O por qué unos están mejor que otros? ¿O las cosas no son diferentes para todos los hijos de Dios o para todos los cristianos? Y el Espíritu hablaba a mi vida porque Él me decía, a veces no nos importa estar cerca de Dios por quien Él es, nuestro Padre, nuestro Creador, quien nos hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza, ¿verdad? Sino por los milagros y por lo que Él nos pueda dar. A esa joven no le importaba estar con su papá, así su papá estuviera haciendo algo aburrido. Ella lo que le importaba era poder compartir con Él, convivir con Él. Y eso es lo que nos debe importar a nosotros. Caminar constantemente en la presencia de Dios. No importa si de pronto el culto resulta ser aburrido o la alabanza no resulta ser lo que yo esperaba, o de pronto siento que no siento ni el eco del silencio cuando estoy orando. Pero lo que a mí me debe importar es yo poder disfrutar estar con el Señor, yo poder anhelar y desear estar en la presencia del Padre, oír su palabra, aun cuando a veces resulte aburrido, aun cuando a veces no sienta hacerlo, aun cuando a veces no quiera hacerlo, porque a veces nos da flojera, nos da jartera, ¿verdad? Pero que aún en medio de esa jartera nosotros anhelemos y deseemos buscar la presencia de Dios por el simple hecho de que Él es nuestro Padre. Independientemente de que necesitemos un milagro o que Él nos resuelva algo, solamente por Él ser nuestro Padre, por Él ser nuestro Hacedor, por Él ser nuestro pronto auxilio, que querramos y anhelemos estar con Él, estar en su presencia como nos dio ejemplo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Quiero invitarte allí donde estás a que podamos orar y puedas decirle al Señor en esta mañana: Padre eterno, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, mi Dios.
Gracias porque no fue fácil entregar a tu único hijo por mí, pero todo lo hiciste por amor. Todo lo hiciste porque me amas, porque has pensado en mí desde antes de la fundación del mundo. Perdóname cuando he actuado con incredulidad, cuando no me he acercado a ti de la manera correcta, cuando me he conformado a este siglo y a los designios de esta tierra, de esta generación, y no he buscado la verdad de tu palabra en mi vida, Señor. Perdóname cuando no he buscado primeramente el reino de Dios y su justicia, sino que me he limitado a mi propio deseo, a mi propio anhelo, a lo que yo pienso que debe ser, pero que realmente no es, Señor. En esta mañana te pido perdón y pongo delante de ti a todos mis hermanos que se encuentran allí conectados, para que sus ojos sean abiertos, para que seas tú trayendo luz a nuestras vidas, para que seas tú trayendo luz a nuestros corazones de tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es vida, es medicina a nuestros huesos, y lo que menos nosotros pensamos, tú nos los hablas allí en tu palabra, Señor. Hoy te pido que seas tú estremeciendo nuestras vidas, nuestras mentes. Inquiétanos, Señor, para buscarte más, para enamorarnos más de ti, para vivir en tu presencia y anhelar todos los días, buscarte en oración, escuchar tu palabra, Señor. Que sea un deleite para nosotros, Padre mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo bendigo a todos mis hermanos allí conectados. Declaro tu presencia sobre sus vidas, que tú les ministras en esta preciosa mañana y que son levantados por tu mano poderosa. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos gracias, Señor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Te bendigo a todos los que están allí conectados. Gracias por su fina sintonía, por estar atentos a la palabra del Señor, y que hoy sea un día de bendición para ti, un día de victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Busco lentamente tu voz, tu respiración, y quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo?